Como les dije, hoy vamos a ver el diseño de base de datos, ¿no? Pueden ustedes consultar un libro que tiene muchos ejemplos de esto y que les puede servir, que es diseño, se llama Diseño de base de datos problema resuelto de Adoración de Miguel. Es un libro viejo, pero que está bueno para este tema. No para todo, la parte de base de datos, pero sí para este tema. ¿No llegan a verlo ahí? Sí, diseño de base de datos, problemas resueltos por Adoración de Miguel. ¿Mm? ¿En qué se basa el... ¿En qué se basa el diseño de la base de datos? Se basa en evitar lo que llamamos los esquemas indeseables. O sea, nosotros tenemos que definir cuáles van a ser las tablas de mi base de datos, de modo de evitar estos esquemas indeseables. Uno de los esquemas indeseables más comunes es en diseños de este tipo, ¿no? Supónganse que yo tengo una relación que tiene número de alumno como atributo, nombre del alumno, apellido del alumno, materia, fecha de inscripción, fecha de examen y nota. ¿Mm? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Una tabla con todos estos atributos, ¿no? Recuerden que los atributos son columnas, o sea que lo podemos ver en un Excel, por ejemplo, podríamos ver estos atributos. Nombre, número. Vamos a poner esto con negro porque no se ve nada. Habíamos dicho nombre, apellido, materia, fecha de examen, fecha de inscripción, habíamos puesto fecha de examen. ¿Cómo llenaríamos esto? Nota. Y número de alumno acá. Bien. No hagamos mucho caso ahora. Por ejemplo, supongamos que acá voy a tener información sobre los exámenes de los alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué irá acá? El número de alumnos. El nombre, qué sé yo. Materia. Fecha de inscripción. Fecha de examen.
Nota 2. ¿Estamos? ¿Cómo sería el próximo registro que rindiera este mismo alumno? ¿Qué tendríamos que poner? A ver quién me dicta. Díctame un ejemplo. Este mismo alumno rinde otra materia o la misma materia en otra fecha. ¿Cómo sería el registro? ¿Qué? 1, 2, 3, Juan Pérez. ¿Cuánto? A ver. ¿No sería el mismo número de alumnos? 1, 2, 3. Perfecto. Juan. Juan Pérez, la materia, Sí. supongo que rinde la misma. Ah. Fecha de inscripción, Bien. qué sé yo, Claro. mayo del 25. Fecha de examen, 20 de mayo del 25. Nota 2. 5. No vamos a poner. Ahora este rinde otra materia. ¿No? Intro 2. En otra fecha, qué sé yo, lo rindió hace un año. Sacó un 3. Ahora rinde otra materia. Y así, ¿no? ¿Qué datos está siendo repetido inútilmente? El número de alumno, nombre y apellido. El número de alumno, el nombre y el apellido. Bien, entonces yo podría hacer una tabla que tenga esto nomás. ¿Tendría la información ahí? No. O sea, No. lo que el alumno dice No que me falta no, saber no podemos tener. qué No. alumno está rindiendo la materia, ¿no? O sea, el evento del examen no lo tengo acá. Sí, intro se repite, pero sí, está bien, porque son 2 exámenes. Si tuviera dos alumnos rindiendo la misma materia, también se repetiría el nombre de la materia y la fecha del examen. Se rinde en el mismo turno. Sí, pero ¿qué pasaría si yo agarrara esto? Lo pusiera acá e hiciera otra tabla con esto. ¿Mm? Mi diseño, en vez de tener una sola tabla, tuviera 2 tablas. ¿Mm? ¿Qué dependencias funcionales encontramos acá? En la primera tabla que hicimos. El número de alumno determina el nombre y el apellido. El número de alumnos me determina el nombre y apellido. Bien. Clave podría ser número de alumno y materia. Con eso determinamos el resto. No. No, porque podés tener varios turnos para una misma materia. El En todo alumno caso, me determina el nombre y el apellido, dijimos. Eso estaba bien. ¿Qué más? ¿Cuál sería la clave de esta, no? Estamos trabajando sobre esta. Voy a copiar el formato porque me molesta. Este me molesta. Ahí está. ¿Cuál sería la clave de esta? De esta relación. La clave creo que serían Todo, todos. no sería todo menos nombre y apellido, porque en una misma fecha se pueden inscribir varias materias y haber varios exámenes.
Pero nombre y apellido dependen del número de alumnos. Bueno, yo diría que la clave sería alumno, a ver si ustedes están de acuerdo, alumno más, sería alumno más fecha de examen, en la medida en que nosotros dijéramos que un alumno no puede tomar 2 exámenes en la misma fecha. Esa sería la clave. ¿No faltaría también la materia, profe? En el caso que dijéramos eso, que no puede tomar 2 exámenes en la misma fecha, no, porque dado un alumno en una fecha, rinde una única materia. Por eso las dependencias funcionales y las claves, como les digo siempre, dependen de las reglas de negocio que nosotros planteemos. Ahora, si ustedes me dicen que un alumno puede rendir a la mañana una materia y a la tarde otra, la fecha sola ya no me estaría determinando todo, sino que sería alumno más fecha más materia. ¿Verdad? ¿Estamos de Profe, acuerdo? la I fecha es la fecha de inscripción al examen, entonces, y la deducimos de la fecha de donde es el examen. Claro, porque yo puedo inscribir varias materias en una misma fecha, pero no las puedo rendir en la misma fecha, porque no, digamos, podemos poner que sí o podemos poner que no. Eso depende de nuestro dominio del problema. Siempre estos negocios dependen de los supuestos que yo tome y que quiera validar de manera indirecta cuando yo hago el diseño de la base de datos. Cuando yo hago el diseño de la base de datos, estas decisiones que tomo me va a dejar o no colocar valores que cumplan con esas reglas y no me va a dejar si no cumplen, ¿no? Entonces, supongamos, hagamos el supuesto que la fecha del alumno más la fecha es clave. No sería mala nota también porque no se puede definir con las otras. Yo no puedo tener 2 notas en un examen. ¿Mm? Yo tengo una sola nota, o sea, que dado un alumno y una fecha, tengo el nombre, el apellido, tengo la materia, si es que estoy asumiendo esto que les digo que no puedo rendir más de una por fecha, la fecha de inscripción y la nota. ¿Mm? Esa sería entonces la clave. Vamos a subrayar a los elementos clave. ¿Mm? Bien. Ahora, yo tengo información acá mezclada. ¿Cuál es la información que tengo mezclada? Yo tengo columnas que son información del alumno, o sea, como si fuera la entidad alumno. Estas columnas son del alumno, ¿verdad? Y estas columnas son del examen. Y esta es tanto del alumno como del examen, porque me dice qué alumno y qué datos tiene. ¿Se entiende? Entonces, yo podría hacer una solución de este tipo. ¿Y por qué es deseable hacer una solución de este tipo? En vez de poner todo en una sola tabla, ponerlo en 2 tablas. ¿Por qué? Porque cada vez que yo agregue un examen, tengo que agregar el nombre y el apellido. Y si cuando agrego el nombre y el apellido escribe mal y me pone una A en vez de una E, entonces tengo un registro donde el alumno 123 se llama Juan Pérez y ese mismo alumno 123 se llama Juan Párez. ¿Cuál es el correcto? No voy a saber nunca.
¿Entienden? Entonces, si yo lo tengo una sola vez en otra tabla, a los datos del alumno, no voy a tener la posibilidad de lo que acá se llama una inconsistencia. Esto sería una inconsistencia. Por otro lado, supónganse que no tengo solo el apellido, el nombre, sino tengo la dirección, el domicilio, el teléfono, qué sé yo, qué sé cuánto, todos los datos, la fecha de nacimiento, todos los datos del alumno, asociados con los datos de la materia y los exámenes. En cada vez que yo agregue un registro, voy a tener que agregar todos los datos esos repetidos, un registro de examen de ese alumno. Eso me genera un problema serio. Entonces, eso se llaman esquemas indeseables. Hay una forma formal, valga la redundancia, de detectar esos esquemas indeseables, que es lo que se llama el proceso de normalización, que vamos a ver más adelante. Lo que vamos a ver ahora es lo que se llama el diagrama de entidad-relación. El diagrama de entidad-relación es una técnica gráfica que me permite generar tablas o diseñar una base de datos evitando o minimizando los esquemas indeseables. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué otros esquemas indeseables podemos tener? Bueno, por ejemplo, se me murió hoy, tengo más problemas yo también. A ver. Acá está. Por ejemplo, si yo quisiera usar esta misma tabla y dijera, bueno, ya que tengo estos campos, voy a poner acá la materia matemática y le voy a poner la fecha que tiene el examen. Entonces voy a usar esto para anotar el cronograma de exámenes de las materias. ¿No? Entonces acá tendría, como no es para ningún, tendría que poner nula ahí. ¿No? Esto también es un esquema indeseable. ¿Por qué? Porque estoy mezclando cosas que no tienen una que ver con la otra. La clave del diseño de la base de datos es desagregar el dominio del problema en diferentes entidades y después vincularlas a través de lo que se llaman las claves foráneas, ¿no? Si yo, olvidándonos de esto, si yo hago esta solución, donde esto correspondería a lo verde y esto corresponde a lo amarillo, si yo voy por esta solución, este valor que tengo acá, ¿qué corresponderá? ¿Cuál será el dominio de los valores posibles que puedo poner acá? Supongamos que esta es la relación examen y Serían esta solo, es la relación alumno.
¿Cuál es el dominio de los valores que puedo poner acá? ¿Qué era el dominio? Era el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar un atributo. ¿Cuál es el valor del dominio? ¿Cuál es el dominio que puedo, de los elementos, de los valores que puedo poner acá? Solo los que existen en alumno. Claro, exactamente, tal cual. O sea que acá solo puedo poner valores que existan en esta tabla. Yo no podría poner el alumno 34 acá y un examen si es que 34 no existe acá. ¿Por qué? Porque sería inválido, porque no tendría los datos de quién es esa persona. Entonces, cuando un campo asume valores que es la clave del otro, de otra tabla, acá ¿cuál es la clave de esta tabla? La clave de esta tabla es alumno. Acá lo vimos que alumno me determinaba el nombre y el apellido. Entonces, alumno en esta tabla me determina toda la relación, por lo tanto, es clave y es mínimo. Entonces, si esta es la clave de esta tabla, ¿no? Decimos que este atributo es clave foránea a este atributo. ¿Por qué? Porque es como que apunta, es una clave, acá va un valor clave, pero no de esta tabla, puede ser o no, pero no en esto que estamos analizando, no de esta tabla, sino de otra tabla, por eso se llama foránea, porque es extranjera, digamos, es la clave de otra tabla, apunta, es como si fuera un puntero que apunta el número de alumnos a la tabla de alumnos para poder yo obtener los datos del alumno. O sea, si yo quiero reconstruir esto para un informe, yo debería de alguna forma buscar, a partir de buscar los datos que me faltan, que están en la otra tabla, y mezclarlos con esta para armar de nuevo esta información, porque es probable que a mí me pidan un listado que tenga esta información. Cuando yo en mi base de datos, para una cuestión de calidad de los datos, lo he dividido en dos tablas. No lo puedo buscar en una sola tabla, sino que lo estoy buscando en dos tablas. ¿Cómo hago? Y bueno, tomo un registro y la clave foránea voy y busco en el otro registro. Eso se llama clave foránea, foreign key. ¿No? Entonces yo acá podría tener algo como esto, ¿no? Acá tener el alumno 25 que rinde matemática, qué sé yo, el 23 del 7 del 21 rindió matemática, bueno, el mismo día, para hacerlo más rápido, el mismo día se sacó un 5. Pero para que esto sea válido, dijimos que acá tenía que haber un alumno 25 que se llamara, qué sé yo, Josefina Rinaldi, qué sé yo. ¿No? Entonces, ¿quién rindió matemática el 23 del 7? No, el 23 del 7 del 21, se inscribió el 23 del 7 del 21 y se sacó un 5. ¿Quién fue? Y bueno, voy al 25. Fue Josefina Rinaldi. Tengo la información. Lo que pasa es que he descompuesto la información original que la tenía acá en dos tablas. Cuando yo tengo un esquema indeseable, la solución generalmente es descomponer la tabla en varias tablas. Y los esquemas indeseables se producen cuando uno cosas de diferente entidad, o sea, de diferentes. Estoy mezclando información de cosas distintas. Acá estoy mezclando información de un examen con información de un alumno. Y no es lo mismo.
Entonces, pero yo no puedo dividir de cualquier forma. Yo puedo sacar la materia o la nota y la fecha de examen por un lado y sacar, qué sé yo, el resto por otro y armar una estructura de dos tablas que tenga una tabla esta y otra tabla esta. No, porque no tendría coherencia una cosa con la otra. Como No, que porque una cosa pierdo no te información. podría. Lo que pasa es que pierdo información. Acá pierdo saber que el examen del 5 de mayo del 25, que le pusieron un 2, pierdo saber a quién lo rindió, qué materia fue y en qué fecha se inscribió. La única información que tengo es esta y no puedo a partir de esta información ir a otra tabla a buscar el resto de la información. ¿Se entiende? Lo mismo esta, también perdió información. Sé que me inscribí en intro el 23 de abril, que Juan Pérez se inscribió, pero no sé cuánto rindió ni qué nota se sacó. ¿Por qué? Porque no tengo cómo vincular una con otra. El hecho de encontrarse en un mismo registro valores es información que nosotros le estamos dando. Por eso decíamos que cada tabla es una relación, porque me relaciona distintos valores como una unidad. Me relaciona la materia con la fecha de inscripción, con la fecha de examen, con la nota y el alumno, como una unidad que están vinculados, están relacionados sus valores. De ahí viene la palabra relación. Si yo rompo la relación sin posibilidades de reconstruir la relación, como haría en este caso, pierdo información, ¿viste? Por eso ahí en la PPT habla de descomposición con pérdida de información. Yo no puedo descomponer de cualquier forma. Tengo que descomponer de modo de tener un camino para reconstruir la información original si es que tiene esta característica. ¿Se entiende, chicos? Esto es meramente práctico, pero es súper importante. Entonces, cuando nosotros veamos normalización, vamos a ver una forma de detectar anomalías, o sea, que me producen este tipo de duplicidades, por ejemplo, que me pueden conducir a una inconsistencia. Vamos a ver cómo las detectamos y cómo las solucionamos a través de la descomposición sin pérdida. Esto se llama descomposición sin pérdida de información. Esta es una descomposición con pérdida de información. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Cuál es entonces el objetivo de diseño nuestro? Es armar cuáles son las tablas que debo construir para ir cargando los datos. Yo siempre digo que en el diseño, en la base de datos relacional, desagregamos la información en distintas tablas vinculadas a través de claves foráneas generalmente, vinculadas entre sí. Entonces nosotros es como que desagregamos todas las entidades en distintas tablas. Y al momento de generar un reporte, por ejemplo, yo querría algo como esto, que tenga el nombre y el apellido, por más que esté repetido, que esté bien, por supuesto, pero lo que yo quiero es reconstruir esto, inclusive por ahí el número de alumnos no me interesa el apellido, el nombre, la materia,
la fecha y la nota, las dos fechas y la nota. Esto se logra a través de unir lo que desunimos en el diseño. Y esa es la segunda parte de la materia, que es de unir lo que desunimos en el diseño. ¿Cómo unimos luego esto para que reconstruir la información de modo que sea legible o de modo que sea usable o de modo que nos está requiriendo el dominio del problema o quien sea? Entonces nosotros en la primera mitad del año hacemos un diseño de base de datos donde desunimos todo el dominio en diferentes tablas vinculadas entre sí. Y luego en la segunda mitad volvemos a unir todo para poder mostrar los resultados, para poder actualizar para lo que fuere. Ese es el camino, básicamente, el derrotero de la materia. Entonces, es muy importante tener en claro el tema de las claves, porque las claves me dan, valga la redundancia, la clave de cómo estoy parado y dónde estoy teniendo problemas y dónde no estoy teniendo problemas. Como les digo, hay dos formas de hacerlo. Hay una forma formal de definir y determinar los problemas y hay una forma menos formal que, como al no ser formal, puede tener errores, pero en general genera diseños bastante aceptables, que es lo que vamos a ver hoy y la clase que viene. Veremos la normalización. Modelo entidad, yo le llamo modelo entidad interrelación. No, no es la traducción que van a encontrar en la bibliografía, van a encontrar modelo entidad relación directamente. Porque en realidad, y por eso lo vemos como DER, diagrama de entidad relación, pero en realidad acá hay una confusión con la palabra relación. En el modelo relacional, la relación es un conjunto de atributos, mientras que en este diagrama de entidad-relación es una relación entre tablas, es entre tablas, mientras que en el modelo relacional es una tabla o una relación cuando hablamos de relación. Entonces el mismo término relación se está usando tanto para definir relación en el modelo relacional o definir vinculaciones entre tablas en el DER. Entonces yo, para quitar esa ambigüedad, le llamo modelo entidad interrelación. Porque no es lo mismo en inglés relation que relationship, ¿no? En unos casos sería relación y relationship es interrelación. Pero a las traducciones de los libros le llaman relación a ambos. Entonces ahí es donde empezó el problema y la confusión. Por eso yo le digo que modelo de entidad interrelación, ahí hay 3 R, deberían ser 2 probablemente, interrelación, DER. Para mí sería DEI, pero bueno, se conoce como DER. Más allá de esto, es una alta herramienta de modelado conceptual. Es un modelado gráfico, el del DER, ¿no? Que nos permite a través de ir graficando las relaciones, las entidades y sus interrelaciones, nos permite llegar al diseño. Por eso le digo que no es formal, es un diseño. Tiene por objetivo capturar el contenido semántico de un dominio de problema para convertirlo en un diseño relacional. Esto es muy importante, ¿no? ¿Para qué usamos el DER? Para poder sistematizar la forma de capturar el contenido semántico, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a modelar el contenido de un dominio de problema usando el paradigma de entidad de interrelación? Eso es lo que me provee este modelo, este diseño. Entonces,
hay elementos del DER. La entidad son objetos del mundo real, ¿no? Una entidad se describe usando un conjunto de atributos. El conjunto de entidades es una colección de entidades similares. Todas estas entidades tienen el mismo conjunto de atributos. Entonces, ¿qué son las entidades? Son como si fueran las clases. Si estuviéramos hablando en terminología de programación orientada a objetos, diríamos que son las clases. Acá se las llamó entidades. ¿Qué es lo que comparten las distintas instancias de estas entidades? Comparten los mismos atributos. Entonces tengo un valor para cada uno de los atributos que he detectado en una entidad, en un tipo de entidad. Entonces digo, bueno, los autos tienen tales atributos, todos los autos van a tener esos atributos, entonces los puedo meter en una tabla en definitiva. Cada entidad tiene una clave única. Cada atributo tiene un dominio, en eso es igual que el modelo relacional, y las interrelaciones son vínculos semánticos entre conjuntos de entidades. Las interrelaciones también pueden tener atributos, como vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos para modelar usando el DER? Identificamos los conjuntos de entidades, clases, llamados genéricamente, identificamos las entidades, los atributos comunes de interés a los fines del problema y las interrelaciones entre los conjuntos de entidades. Identificamos todo eso para construir nuestro modelo de entidad-relación. ¿Qué es entonces? Tenemos un dominio de problema que tenemos que estudiar y decimos, bueno, acá están tales con clases o entidades. Entonces tengo, no sé, tengo el libro, el cliente, el empleado, el alquiler del cliente, el alquiler del libro. Puede haber entidades que son ideales y no de existencia real, ¿no? Por ejemplo, el alquiler no existe realmente, es una actividad que yo la puedo registrar y puedo definirla como una entidad, pero todas las alquileres tienen los mismos atributos: fecha de alquiler, hora, vencimiento, qué libro es, quién se lo llevó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay entidades que son ideales y que no son nada más que estructuras de datos que contienen cosas que no puedo palpar, que no existen físicamente. ¿Qué más defino? Los atributos. Acá falta decir que determino también cuáles son las claves de cada una de esas entidades y las interrelaciones entre los conjuntos de entidades. Tengo dos tipos de entidades y esto es algo que tómenlo, déjenlo, porque, bueno, en mucha bibliografía ni siquiera se hace referencia a este tipo de distinción o de clasificación de las entidades. Fuertes o débiles. Las fuertes poseen atributos propios que definen una clave y las entidades débiles necesitan de atributos de una entidad fuerte para formar su propia clave. A ver, ¿cómo sería esto? A ver, supónganse que yo estoy modelando un hotel. No un hotel, una agencia de reservas de hotel. ¿No? Entonces yo voy a identificar un conjunto de entidades que voy a llamar hoteles. ¿Qué atributos tendrá el conjunto de hoteles? Una cantidad de habitaciones. Podría ser. Sería el primer atributo que pondría, pero puede ser. Un nombre. Un nombre.
Después. Podríamos poner un quit, ¿no? Porque es una empresa. ¿Qué más? Un domicilio. El domicilio es toda una historia, porque el domicilio está formado por la calle, el barrio, el número, el piso, la localidad, el código postal, la provincia, la nación, si es internacional. Muchos valores que hacen que podría ser todo un conjunto de atributos asociados al domicilio. Cuando nosotros diseñamos una base de datos, el diseño se llama diseño y no es que yo calculo cómo es la estructura de la base de datos, no calculo la estructura, la diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene algo de arte, ¿no? Y algo de decisión que toma quien diseña. Si bien hay lineamiento, hay buenas prácticas, nada de eso es mandatorio y obligatorio. Hay algunos diseños que son una burrada, sí, pero hay otros que, siendo igual a otro diseño, son igualmente bien hechos y efectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el diseñar es un arte y que la solución no es única. Entonces, yo tengo que ir tomando decisiones cuando diseño. Por ejemplo, el domicilio. Puedo llegar a decir que el domicilio es una entidad aparte, ¿o no? Puedo llegar a decir que el domicilio es un solo atributo con un texto que me dice toda la cadena del domicilio. Calle, número, todo en una sola cadena. O no, puedo decir que el domicilio son varios atributos asociados como el domicilio. Entonces tendría el atributo calle, tendría el atributo número, tendría el atributo barrio, tendría el atributo código postal, localidad, provincia, nación. ¿No? ¿O no? Entonces cuando yo diseño, tomo esas decisiones. ¿Estamos? Teléfono, supongamos que pongo. ¿Qué más? Domicilio, categoría, si es 1, 2, 3 estrellas, lo que sea. ¿No? Bueno, y podemos poner cantidad de habitaciones. ¿No? Entonces, yo acá estoy modelando y he definido una entidad. ¿Cuál sería la clave de esto? ¿Cuál es el conjunto de atributos que me define toda la relación y es mínimo? Quit. ¿Estamos todos seguros que es quit? Sí, porque Sí. es único por hotel, ¿o no? Sí, no. Ya vamos a ver. Pero ahora estamos viendo el tema de la entidad fuerte y débil. Profe, entre hoteles y nombre, ¿qué diferencia hay? No, hotel es el nombre de la relación. Ah, bien. Nombre es uno de los atributos. Estos son los atributos. Es como si estuviera entre paréntesis separado por coma. Hoteles, nombre, quit, domicilio, teléfono. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien. Si yo acá pongo habitación, pongo capacidad de la habitación, tipo de habitación, si es una suite o es un... ¿Estaría bien? No, ¿Por qué? porque para cada habitación tendría que repetir todos los datos de hotel.
Para cada habitación debería repetir todos los datos de hotel. Claro, acá voy a poner número de habitación. Entonces, todo, supónganse que yo tengo una agencia de viaje, voy cargando los hoteles, las habitaciones, que podría hasta poner un estado a la habitación, ¿no? Entonces tengo nombre, quit, domicilio, teléfono. Esto no estaría bien, porque ¿cuál sería la clave acá? Si lo hiciera así. Quit y el número de habitación. Quit más número de habitación. Esa sería la clave. Si lo hiciera así. ¿Cuál sería el problema acá? Intuitivamente me doy cuenta que voy a tener que poner la habitación 1, la habitación 2, la 3, la 4, la 5, las capacidades, que sí, las tengo que poner, una triple, una doble, una doble, una single, una familiar de 4, una doble, y esta es tipo, qué sé yo, suite, esta es una habitación básica, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Y así. Y tendré un estado libre, ocupada, no sé. Libre, ocupada. Pero todo el resto de estos datos los voy a tener que repetir tantas veces como habitaciones tenga, ¿verdad? Si yo quiero guardar la información esa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debería agarrar esto y sacarlo como otra tabla, ¿verdad? Pucha, ¿por qué se me cae? Se me muere el mouse. Tiene algo malo. Bueno, debería tener esto y sacarlo como otra tabla, ¿verdad? Como hicimos recién. Y el quit también lo sacaría para la tabla, cosa de que quede Claro, acá tendría el quit. registrado, claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo el hotel con quit 1, el hotel con quit 5, el hotel con quit 7, que el número de quit no es así, pero para no perder tiempo, tengo el quit, acá tendría que tener un quit que esté acá. No puedo tener el quit 9, ¿no? Porque ¿de qué hotel es? Este 9 sí se repetiría para todas. ¿Estamos? ¿Qué sería quit de lo que vimos? Y sería el número de la... La Sería una clave clave foránea. foránea. Acá tendría que existir el 9. Sería una clave foránea de hoteles a la tabla o habitaciones. ¿Verdad? A la relación o a la entidad habitaciones se vincularía a través de una clave foránea de quit a quit. Y quit sería clave también de esta relación de habitaciones, ¿verdad? Porque es la única que me determina unívocamente estos otros tres atributos. Número de habitación solo no lo hace. ¿Por qué número de habitación solo no es clave? Porque yo podría tener el hotel 5, también puede tener la habitación 1. Es otra habitación, es la del hotel 5. Mientras que esta es la de habitación del hotel 9. ¿No? Y tendrá sus características, su capacidad, su tipo, y si está libre o no. Pero el 1 se repite, por lo tanto no es clave de habitaciones.
¿Cuál es la clave de habitación? El quit más número de habitación. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, lo que estábamos viendo de entidades fuertes y entidades débiles me dice que una entidad es fuerte cuando los atributos propios definen la clave. Y es débil cuando dice que necesita atributos de otra tabla para definir su clave. ¿Mm? Estas son definiciones, por ahí no se usan. A nivel gráfico, las entidades fuertes se dibujan con un rectángulo, mientras que las débiles con un rectángulo rodeado por una doble línea. ¿Mm? Como les digo, esto no se usa, es como notación media vieja, no se usa en realidad. Entonces, cuando yo voy a definir, recuerden que vamos a terminar armando un diagrama, un gráfico, como si fuera un UML, ¿han visto UML ustedes? Como si fuera un UML, pero del diseño de la base de datos. Entonces, esta es una notación que se utiliza. Supongamos que he detectado la entidad empleados. Entonces, voy a definir un rectángulo doble o simple, dependiendo si es débil o fuerte. Voy a definir la clave, el atributo o los atributos clave como un palito con un círculo lleno. Ese es el legajo, por ejemplo, empleado es la clave. Y si tengo una clave candidata, ¿recuerdan qué era la clave candidata? ¿Qué diferencia tenía la clave candidata con la clave principal? ¿Se acuerdan? Y que la principal la elegiste vos como diseñador, pero Sí, vale o lo sea, mismo la otra. es tan clave como la otra, ¿verdad? Correcto. Las dos son clave, tanto el DNI como el legajo son clave. Y como es candidata, la marcamos con un circulito semilleno. Y los otros atributos los marcamos con un circulito vacío. Y puede haber algunos atributos opcionales que los marcamos con una línea de puntos. Por ejemplo, el nombre del cónyuge. Si no es casado, irá nula ahí. Es un atributo opcional. ¿Me siguen hasta ahí? Este es el diagrama, el dibujo para una entidad y sus atributos. Una interrelación, entonces dijimos que es la asociación entre dos o más entidades. Por ejemplo, Andrés trabaja en el departamento ventas. Conjunto de interrelaciones son colección de interrelaciones similares. O sea, si yo detecté que la entidad empleado se vincula con la entidad departamento, entonces puedo decir que los empleados se vinculan con los departamentos y definir una interrelación. Y así como graficaría esa interrelación. Las interrelaciones se dibujan con un rombo. Entonces yo digo, estoy analizando una empresa, estoy haciendo la parte de sueldo de la empresa o de personal de la empresa y bueno, he definido dos entidades, los empleados y los departamentos. Los empleados tienen legajo, nombre, sueldo. Los departamentos tienen una idea de departamento, un nombre y un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Cuando yo detecto una interrelación entre dos entidades, la simbolizo con un rombo, como dije, y le doy un nombre que exprese la interrelación entre esas dos entidades. Por ejemplo, trabajan en. Entonces yo puedo ver que los empleados trabajan en, y también tendré en el sentido contrario otra definición. El departamento tiene empleados, entonces generalmente hay una doble definición acá, en un sentido y en el otro. Se suele poner una sola, pero hay dos.
Entonces yo puedo poner que los empleados trabajan en departamentos, que los departamentos tienen empleados. Esa es la relación. Las interrelaciones, como vi dice acá, pueden tener... ¿dónde me decía eso? Bueno, Profe, ¿la interrelación es una tabla también? depende. A veces sí, a veces no. Las interrelaciones pueden tener atributos. Los empleados trabajan en departamentos y el atributo es desde. Entonces, ¿desde es un atributo del empleado? No. Porque el empleado podría trabajar en 2 departamentos, tendría 2 desde. No es un atributo del empleado. No es un atributo del departamento tampoco. ¿De quién es este atributo? De la relación. El empleado trabaja en el departamento desde tal fecha. Ese atributo es de la interrelación. Yo no podría decir el empleado desde, ni el departamento desde, pero sí puedo decir que el empleado trabaja en departamento desde. ¿Se entiende? Es un atributo de la interrelación. Si no existiera la interrelación, este atributo no podría ser asignado a ninguno de los 2 atributos, al menos en un principio. Puede haber interrelaciones que vinculen una entidad con otros objetos de la misma entidad, con otras instancias de la misma entidad. Por ejemplo, los empleados dependen o reportan a un empleado. Empleado reporta a empleado. O reempleado supervisa a otro empleado. En un sentido, puedo ir y venir en los 2 sentidos. Entonces hay una interrelación que vincula instancias de la misma entidad. El empleado se vincula con el empleado a través de una jerarquía. Entonces, veamos los tipos de interrelaciones que hay. Puede ser 1 a 1. Un empleado ocupa una oficina es ocupada por un empleado. Si hay una regla de negocio que la oficina no puede ser ocupada por más de un empleado, entonces podemos decir que hay una relación 1 a 1 entre oficina y empleado. Ese es un ejemplo de 1 a 1. 1 a muchos. Un empleado tiene muchos recibos de sueldo y un recibo de sueldo es de un solo empleado. Siempre para determinar la cardinalidad, esto se llama la cardinalidad de la interrelación. Para determinar la cardinalidad de la interrelación, me tengo que parar de un lado y del otro, de una entidad y de la otra entidad. Y entonces pensar, a ver, me paro en una oficina. ¿Cuántos empleados puede haber en la oficina? Uno solo. Bien, me paro en empleado. ¿Cuántas oficinas tiene un empleado? ¿Ven cómo cambia la pregunta? Es todo un trabajo semántico, en definitiva. ¿Cómo cambia la pregunta? Estoy haciendo un empleado, ocupa una oficina. Entonces, la relación es 1 a 1, porque la oficina es ocupada por un empleado. En el otro caso, un empleado, me paro un empleado y veo cómo se vincula, cuántos recibos de sueldo tiene el empleado. Parado un empleado, digo, tengo muchos recibos de sueldo. Bien. Ahora me voy a parar del lado de un recibo de sueldo. Ahora soy un recibo de sueldo. ¿Cuántos empleados le está pagando este recibo de sueldo? Y a uno solo. No hago un recibo colectivo. Hago un recibo único para un empleado. Entonces, la relación es mucho del lado del empleado, que tiene muchos recibos, y uno del lado del recibo, que tiene un solo empleado, que se refiere a un solo empleado. Hay interrelaciones que son muchos. Un empleado tiene muchas habilidades. Entonces yo vinculo a empleado con habilidades. Tengo la lista de habilidades y la lista de empleados. Quiero ver a ver cómo se relaciona
los empleados con las habilidades. Entonces quiero sacar la cardinalidad de eso. Digo, bueno, un empleado puede tener varias habilidades. Bien, entonces, y una habilidad la poseen muchos empleados. Hay muchos empleados que tienen la misma habilidad, por ejemplo, qué sé yo, soldar. Hay muchos empleados que saben soldar. Un empleado tiene muchas habilidades, sabe soldar, remachar, pintar, etcétera, etcétera. Entonces tengo una relación ahí, se dice que es mucho a muchos. Definir el tipo de interrelación me va a contestar la pregunta que me hicieron ustedes, si es una tabla o no. Si la interrelación es una tabla o no. Veamos. Así se simbolizaría una relación uno a muchos en un diagrama de entidad-relación. Empleados trabajan en departamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo, si me paro en empleados, trabajan muchos en un departamento. Supongamos que cada empleado trabaja solamente en un departamento. El departamento, por eso esto también depende de la regla de negocio. Si yo digo que un empleado puede trabajar en más de un departamento, porque lo tengo asignado a venta y también lo tengo asignado al departamento de soporte al cliente o postventa, lo tengo en venta y en postventa, bueno, entonces será una relación mucho a mucho, porque el empleado podrá tener muchos departamentos, estar vinculado en muchos departamentos. O si lo veo del lado de departamentos, cada departamento puede tener muchos empleados. También se suele generar una relación a muchos cuando hay una historia, ¿no? Cuando yo voy a guardar un histórico, genero una relación a muchos. ¿Por qué? Porque si bien en un momento el empleado trabaja en un departamento, supongamos que esa es la regla, no puede trabajar más que en un departamento, en el tiempo puede haber pasado por varios departamentos. Y mi base de datos va a tener que registrar la historia de ese empleado. Entonces ahí se convierte en una relación mucho a muchos. Por eso, todo depende del análisis del dominio del problema, todo depende de la clave, la dependencia funcional, qué tipo de relación es, todo depende de las reglas que guían nuestro dominio, que rigen en nuestro dominio. Entonces, si lo que yo quiero guardar son el histórico del empleado, todos los departamentos con los que paso, bueno, la relación ya no será uno a muchos, sino será mucho a mucho, porque un empleado va a haber estado en muchos departamentos. Y la relación adquirirá un nuevo atributo que será la fecha desde y fecha hasta. Entonces el empleado trabaja en departamento desde tal fecha hasta tal fecha, por ejemplo. Y ahí se convertirá en una relación mucho a mucho. Pero tomando que estoy simplemente reflejando la situación actual y no quiero guardar la historia, en ese caso podríamos decir que la relación es uno a mucho cuando un empleado no puede trabajar en más de un departamento a la vez, en un momento dado o en este momento. Entonces este diseño sería uno a muchos. ¿Cómo se simboliza el uno a muchos? Con 1 a n, ¿no? Este 1 a n que ven acá, ese me está indicando mucho a muchos. Esto que ven acá a la derecha y a la izquierda, que va entre paréntesis, en esta notación, van a encontrar diferentes sabores la notación de. Como con el tiempo ha ido variando, han aparecido diferentes aplicaciones para graficar DER, bueno, cada una con su notación, pero en definitiva todo es más o menos lo mismo. Esto implica cuánto es el mínimo y el máximo que puede tener la cardinalidad. O sea, quiere decir que el empleado puede trabajar como mínimo en un departamento
y como máximo en un departamento. Entonces, cuando yo estoy diseñando, dibujo, determino que hay una entidad de empleado y la dibujo, determino que hay una entidad de departamento y la dibujo, marco cuáles son los atributos, y digo, empleado se vincula con departamento, hago un rombito con sus lineecitas, tiene atributos el rombito sí o no, y establezco la cardinalidad general, que es de uno a muchos, establezco los mínimos de un lado, o sea, es el mínimo de llegada, no es de partida, es saliendo en empleado y llegando a departamento. ¿Cuál es el mínimo departamento al que puede pertenecer un empleado? ¿Cuál es el mínimo departamento al que puede, va el máximo departamento al que puede pertenecer un empleado? Y lo mismo al revés, de departamento hacia empleado. Un departamento como mínimo, ¿cuántos empleados puede tener? Y puede tener 0. Supongamos que este departamento lo acabo de crear y aún no le asigné ningún empleado, entonces puede tener 0. O N, que quiere decir varios. Esta es la notación del DER. Entonces yo voy construyendo un grafo uniendo entidades a través de sus interrelaciones, estableciendo las cardinalidades y los atributos, las claves. Todo esto que hablamos semánticamente lo voy expresando en un dibujo, en un grafo, que tiene nodos y que tiene arcos, que tiene diferentes componentes o componentes de diferente tipo, como las entidades y las interrelaciones. ¿Cómo graficaría una interrelación mucho a mucho? Por ejemplo, los socios retiran muchos libros, supónganse una biblioteca. Los socios retiran muchos libros. Los libros son retirados por muchos socios. ¿Cómo será entonces esta relación? Será de N a M, o sea, de mucho a mucho. Así se pone cuando es de mucho a mucho. Se dice que va de N a M. Y lo mismo, tenemos los atributos por un lado, los atributos por el otro, los atributos de la interrelación si los hubiere, y las cardinalidades de máximos y mínimos de cada lado. Los socios puedes haber retirado 0 libros, puede haber un socio que se hizo socio y no sacó ningún libro, o N libros, como máximo, N libro como mínimo 0 libros. Los libros pueden haber sido retirados por 0 socios o ningún socio, o muchos socios, ¿no? ¿Qué quiere decir el 0? Que todavía nadie se llevó ese libro. Todavía está ahí, lo acabamos de comprar, lo hemos puesto y nadie todavía lo ha alquilado o se lo ha llevado. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Esto no. Esto tampoco. Esto sí. Hay otra forma, hay otro grafiquito que es el de generalización que se llama. En general se usan generalizaciones cuando yo tengo entidades que comparten parcialmente atributos con otra entidad y que son fundamentalmente del mismo tipo, madre o padre, como quieren llamar. Por ahí se lo suele llamar, en términos de la programación orientada a objetos, se simbolizaría en una herencia. Veamos este caso. Yo que tengo las personas que tienen los datos de todas las personas. El DNI, los atributos que son comunes a las personas. El DNI, el nombre, apellido, el domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Fecha de nacimiento, sexo, lo que sea, ¿no? Todos los atributos de personas. Pero tengo personas que tienen atributos propios a cómo son esas personas, son subconjuntos de las personas. Entonces, yo podría decir los clientes y los empleados.
Los empleados tienen atributos propios como a la fecha que ingresó, el cargo que tiene o la posición dentro de la empresa. Y los clientes, si está habilitado o no, qué saldo le queda, etcétera. Por ejemplo, yo podría hacer esto. Tener la tabla personas, ¿no? Y tener DNI. Profe, creo que se le escucha de lejos el micrófono. ¿Sí? ¿Todo le pasa lo mismo? Sí, profe. Sí. ¿Que de golpe empezó a hacer eso? Sí, justo ahora. A ver. Creo que es, profe, eso que nos dijo la vez pasada, que si le apagaba la cámara, puede ser. La cámara está prendida. Y hace cosas raras esto. Y te digo, voy a reinstalar todo, pero nunca te tiempo. El Ubuntu. Claro, ¿ve? Estoy sin la cámara. Ahí estoy con la cámara. Hola, hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe, ahí se escucha bien. Sí, sí. Ahora sí. Se lo sigue escuchando un poquitito bajo, pero se escucha un poco más. A ver. Ahí, ¿cómo me escuchan? Ahí mejor, profe. Ahí ya se escucha bien. Bueno, seguimos ya entonces. Yo les decía, supónganse que tengo DNI, apellido, domicilio, con todas las consideraciones que les hice, domicilio, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, todos los tipos de datos. Pero si en vez de tener personas, yo tuviera acá clientes, tendría estos mismos atributos y aparte otros atributos que serían, disculpe, personas, está bien. Pero si yo tuviera algunas personas que son clientes, tendrían atributos de cliente, ¿verdad? Tendría cargo e ingreso. No, saldo y habilitado. Y tendría ingreso y cargo, fecha de ingreso, cargo, por si es un empleado, ¿no? Entonces, yo tendría una persona con un DNI tanto, un nombre tal, un apellido tal, un tal domicilio, con tal fecha, y acá tendría que ver si es cliente o no. Y acá tendría que ver si es empleado o no. ¿No? Entonces, si es cliente, le tendría que poner el saldo y habilitado true, por ejemplo. Pero si es cliente, probablemente no sea empleado, entonces tendría que poner nula acá y nula acá. ¿Verdad? Porque no es empleado. Y así, si tuviera otro cliente, tendría que ponerle su saldo y habilitado o no, pondría que no está habilitado y ponerle null y null. Y acá tendría que poner, si fuera un empleado, supónganse que todo esto lo vengo llenando, ¿no? Cada uno de distintos DNI, distintas personas, que este empleado, entonces tiene un ingreso, vaya a saber cuándo, y un cargo de jefe.
¿no? Pero tendría null acá y null acá. ¿Sí? Estos null que aparecen acá aparecerían muchísimo. Pues yo tendría mezclado en la base, en la tabla de personas, tanto los clientes como los empleados. Tendría una tabla con lleno de null, que podrían ser mucho más de 2 atributos. Acá te puse 2 nomás, pero podrían ser todos los atributos que quieran. Todo lleno de null. Y eso también genera una anomalía, es también una anomalía eso. Entonces, si yo tengo... Y otra cosa, si hay algún cliente que es empleado y que es como, bueno, tendría que salir, ahí no saldrían los null, ¿no? Ese sería el otro caso. No tendrían los null, si es empleado y es cliente a la vez. Pero bueno, estos null hacen ruido, no es un buen diseño. ¿Qué puedo hacer? Y siempre la solución pasa por, agarro y hago una tabla de empleados y hago una tabla de clientes, ¿verdad? Pero ¿qué le faltaría a esta tabla de empleados? Porque sé quién es este empleado, cómo se llama, dónde vive. ¿Qué le faltaría? Debería agregar el DNI. Tendría que agregar el DNI, que me es la clave foránea, contra, y estos null no aparecerían, estos null no estarían. ¿No es cierto? Estos no tendrían por qué existir estas filas de null. Solamente los empleados estarían acá, y acá estarían solamente los clientes, y necesitaría agregar la clave foránea a persona, que es la de la que heredan. Y bueno, este era el 234 y este era el 123 y el 556, creo que era así. ¿Se entiende? De esta forma es como que he dividido y he evitado esas también. Estas son anomalías de actualización. Entonces, identificar estas generalizaciones son bastante simples. Ahora, Profe, sí. En el caso de que sea empleado y cliente a la vez, lo agregas simplemente las dos tablas y listo. Claro. Supónganse que yo tengo 664, que a la vez empleado, y como es, entonces te aparecería acá y acá, con los datos de cliente y con los datos de como empleado. ¿Se entiende? Pero no estamos repitiendo nada. Esto se puede ver también como una interrelación y no como una herencia. Se podría simbolizar como una interrelación. Por eso por ahí no hace falta usar este tipo de artilugio, o sí, como ustedes quieran. Si les gusta, vamos a ver si lo puedo. Yo podría decir que hay una interrelación entre cliente y persona. ¿Mm? ¿Cuál sería el rombo acá? No lo puedo girar. Ya. Y ahí está, qué bonito. Y entonces acá le voy a escribir. ¿Cuál sería la interrelación entre persona y cliente? ¿Qué escribirían ahí ustedes?
Persona cliente. ¿Mm? Persona-cliente. Puede ser. Sí, está bien. Persona-cliente podría ser. Pero ¿cómo se haría si no? Podés poner es un. Es un. ¿Mm? La persona es un cliente, el cliente es una persona. ¿Y de qué tipo de relación sería? ¿Uno a uno, uno a mucho, mucho a mucho? ¿Uno a uno? 1 a 1, profe. Uno a uno, sí. Uno a uno. Tal cual. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la persona puede ser un cliente, no puede ser dos clientes una persona. No tendría mucho sentido. Y el cliente es una sola persona, no son dos personas, ¿no? En un análisis lógico, ¿no? Entonces esto sería un uno a uno. Como acá tenía uno que era por el texto. Entonces yo acá podría escribir uno. Bueno, no sé dónde lo escribió. Lo escribió como una Z. Bueno, no importa. Entonces iría acá. Uno a uno. Entonces ven que existen. Wow. Bueno, ustedes uno a uno, saben que dice uno. Entonces tengo la relación uno a uno. Como cardinalidad, la persona, ¿cuántos clientes como mínimo puede ser? Uno. Cero. Cero. Ah, cero. Cero. Como máximo, uno. Sería 0, 1. El cliente como mínimo, ¿cuántas personas puede ser? Uno. 1. Como máximo, 1. Entonces sería una relación 1 a 1. Lo mismo iría con empleados. Ahora, si yo estoy llevando una base de datos de empleados y lo único que tengo son empleados, ¿no? O sea, las únicas personas que tengo que son empleados, ahí la relación 1 a 1 no se justifica dividir en dos campos, porque todas las personas van a tener los datos de empleados, porque en la tabla personas, en realidad voy a tener empleados, todos son empleados, estoy llevando un sistema de personas, donde las únicas personas que hay son empleados, y todos tienen los mismos atributos. Entonces, estos dos atributos deberían ir acá, y ese es un error que suelen cometer, deberían ir acá. ¿Por qué? Porque todos son empleados, entonces todos tienen esos atributos. ¿Se entiende? En ese caso, la 1 a 1 no se justifica. Hay que tener cuidado con la 1 a 1 porque muchas veces no se justifica. Si el 99% de las personas son clientes, por ahí hacer una tabla de clientes que tenga casi la misma longitud de personas no se justifica. Por más que en algunos aparezcan algunos null porque no son clientes. Ahí está la muñeca del diseño. ¿Entiendes? Ahí está el análisis. No es que hay una regla, como les digo, que sea la Santa Biblia, sino que hay diseño y hay criterios que justifican una cosa y criterios que no la justifican. ¿Mm? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces,
puede haber entre dos entidades más de una interrelación que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Que semánticamente son distintas. Entonces yo podría tener este esquema, ¿no? Que las personas son propietarios de inmuebles y las personas habitan en inmuebles. Estas interrelaciones son independientes. Alguien que habita en un inmueble puede no ser propietario, o sí. Y alguien que es propietario puede no habitar en el inmueble, o sí. Entonces son dos interrelaciones entre las mismas entidades que existen y está bien, se identifican y puede haber esto, ¿no? Como un ejemplo de casos un poquito más raros, ¿no? Bien. Supónganse este caso. A ver. Yo tengo que el domicilio, acá ya tenemos más un grafo porque tenemos 3 entidades en vez de 2 que hemos visto hasta ahora. Podemos tener 100 entidades. Yo recuerdo haber hecho diseño de base de datos que era las viejas mesas de dibujo, no sé si la habrán visto, algunos de esos tableros inclinados donde uno dibujaba. Bueno, yo imprimía el DER del sistema que estaba como es y me ocupaba toda la mesa de dibujo. Tenía más de 200 relaciones, entidades, y no sé cuántas interrelaciones, ¿no? Era un monstruo, entonces esto se vinculaba con esto, con esto, con esto otro, qué sé yo. Y lo analizábamos, lo imprimíamos, porque en pantalla nos perdíamos, entonces lo imprimíamos para ver y dividíamos en módulos. Decíamos, bueno, todas estas interrelaciones son del módulo de personas, todas estas interrelaciones son del módulo de prestadores. Todo esto, bueno, y así era un sistema de salud para una gerenciadora de salud que tenía muchísimas reglas de negocio, entidades, datos. O sea, acá estamos viendo los primeros pasitos, digamos, ¿no? Los dos o tres entidades, pero pueden ser cientos de entidades que se convierten después en tablas. ¿Y en qué? Bueno, hay que manejarlas, ¿no? Profe, no se lo escucha. Ahora sí, me corté el audio. Ahora sí, volví. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Bueno, seguimos. Tenemos problemas técnicos. Bueno. Vamos a ver. Veamos entonces, decimos. Vamos acá. Decimos que una provincia pertenece a un país. Se me hartó esto. Se vuelve a cortar el... Son los puertos USB. Una provincia pertenece a un país. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. El país está, el domicilio está situado en un país. El domicilio está en la provincia. ¿Se entiende hasta ahí?
con tres entidades y escribí las interrelaciones de las tres entidades, cada una con cada una. El domicilio está en un país, el domicilio está en la provincia pertenece a un país. Lo que vemos acá es que se forma un ciclo de interrelación. Cuando hay un ciclo de interrelaciones es posible que haya redundancia de datos. ¿Dónde habría redundancia de datos? En lo siguiente. Si yo tengo que el domicilio está en la provincia, entonces voy a registrar de alguna forma que el domicilio está en la provincia, pero la provincia pertenece a un país que también lo voy a registrar como una clave foránea país, de provincia apunta a país, domicilio apunta a provincia. Entonces yo puedo saber a qué país pertenece un domicilio obteniendo la provincia a la que pertenece y con la provincia sacando el país. Si yo establezco esta interrelación, estoy haciendo redundancia, porque voy a decir que el domicilio está situado en un país, con lo cual puedo llegar a generar una inconsistencia. Veamos. Yo tengo la tabla domicilio. No, el domicilio puede tener calle, número, y pongamos que no tiene localidad, si no tiene localidad, bueno, localidad y provincia. Cuando tenemos alguna una relación o una entidad que no tiene una clave clara, digamos así, porque sería calle más número más localidad más provincia, sería la clave, se le suele agregar una clave, digamos, de oficio, ¿no? Esta clave sería el ID del domicilio. Y tiene esos datos. Estamos ahí y la entidad se llama domicilios. En realidad es así. Ahí está. Domicilios tiene una clave que es la ID de domicilio, que es un número que se va generando a medida que se van agregando registros, se va generando automáticamente, que me garantice que no se va a repetir. Y cada número de domicilio tiene una calle, un número, una localidad, una provincia. Por otro lado, tengo localidad, ¿no? Localidades tendrá un nombre, una idea de localidad, un nombre y un país al que pertenece. No. Y por otro lado tengo país, que tendrá una idea de país, un nombre, no sé si alguna otra cosa más, cantidad de habitantes, cualquier cosa que le quieran agregar, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, tengo el domicilio 1, que está en la calle, en el número, y la localidad. En vez de poner el nombre de la localidad, ¿qué pongo? Una clave foránea a la lista de localidades, para no después no tener que repetir todos estos datos. Simplemente pongo una clave foránea. Entonces voy a decir que está en la localidad 3. Y en vez de poner... No, me confundí. Esto es provincia, disculpe. Según el diagrama de la provincia. Acá hay de provincia. Estaba mal. Bien. Acá la provincia 5. Tendré las localidades por otro lado, pero no le vamos a meter a las localidades por ahora.
Después tendré el domicilio 2, que está en la calle con el número en la localidad y en la provincia 7. Ya sí. Acá tendré varias provincias, entre las cuales estará la 5 y la 7. Tendrá nombre y nombre y pertenecerá al país 5 y al país 6. Acá tengo el país 5 y el país 6 con tal nombre y con tal nombre. ¿No? Entonces tengo mis datos cargados. Yo quiero saber cómo es el domicilio, diré que está en esta calle, con este número, en la localidad 3, iré a buscar el nombre de la localidad, la provincia, vengo acá y digo la provincia Ser y el país 5 y este es el país que está. Y podría armar toda la historia. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, profe. No, no estamos bien. A ver. Puede que en domicilio le falte la columna país. Le falta la columna país, exactamente. Ese que es la que va a generar el problema. Claro. También, como yo digo que el domicilio se vincula con el país, le tengo que poner qué país es. Va a ser el país 5 y el país 6. El problema viene que yo puedo obtener el país a partir del domicilio o a partir de la provincia. Y me debería dar el mismo país. Si la provincia es 5, me tiene que dar el país 5 y si acá, y acá también el 5. Este 5 y este 5 tienen que ser iguales. Y este 6 y este 6 tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque si uno es 7 o 10 y el otro es 6, tengo una inconsistencia. Yo puedo llegar al domicilio, al país del domicilio directamente a través del país, o puedo llegar a través de la provincia y de ahí al país. ¿No? ¿Qué es lo que me dice este círculo? Que yo al domicilio puedo llegar al país directamente o puedo llegar al país a través de la provincia. Este ciclo es un ciclo redundante. ¿Cuál es lo que tengo que eliminar para eliminar la redundancia? Es la vinculación entre domicilio y país. ¿Bien? Esta la tengo que eliminar. Que visto acá debería eliminar esto. Porque con la provincia yo ya tengo el país. ¿Entiendes? Pero hay círculos que no son redundantes. O sea, no todos los círculos son redundantes, no todos los ciclos en el grafo son redundantes. Entonces hay que hacer un análisis semántico de qué ciclo es redundante o no. Por ejemplo, vendedor vive en un domicilio. El cliente también vive en un domicilio, o sea que la entidad cliente se vincula con domicilio. El vendedor se vincula con domicilio y el cliente le compra a un vendedor. ¿Qué pasaría si yo eliminara esta relación? ¿Qué información pierdo? ¿Dónde vive el vendedor? Porque yo no puedo ir por acá y saber dónde vive el vendedor, porque este vive es del cliente. Entonces no sé dónde vive el vendedor. Esta información me da información de dónde vive el cliente. Pierdo la información de dónde vive el vendedor. Si elimino esta, compra, ¿qué información pierdo? ¿Qué cliente es de qué vendedor? Porque yo lo único que voy a tener es dónde vive el vendedor, dónde vive el cliente, pero no sé el cliente a quién le compra. O sea que no lo puedo eliminar, pierdo información. Ahora,
Si yo elimino este, me pasa lo mismo que con el vendedor y su domicilio. Pierdo el domicilio del cliente. Tengo el del vendedor, pero no tengo el del cliente. Entonces, yo no puedo eliminar ninguna de estas interrelaciones sin perder información. Entonces, este ciclo está bien. Hay que hacer un análisis semántico a los fines de determinar si es que los ciclos son o no son redundantes. Entonces, ¿cómo es el proceso? Cuando nosotros vamos a hacer un diagrama de entidad-relación, tenemos que analizar el enunciado detectando los sustantivos y sus interrelaciones. Los sustantivos son candidatos a entidades. En general, los sustantivos son candidatos a entidades. Luego formo la matriz de entidades. Esto no lo vimos y bueno, esto lo vamos a saltear por ahora. Lo pueden ver en el libro si les interesa. El libro que les recomendé utiliza la matriz de entidades, pero en general no se hace, o sea, no se usa en la práctica. Entonces, a los fines de hacer más expeditivo el curso, esto no lo vamos a usar. Esto lo que hace es hacer una matriz de doble entrada con todas las entidades como columna, todas las entidades como fila, e ir analizando cada celda donde se une una fila con una entidad con otra entidad, a ver qué relación hay, para no olvidarnos ninguna interrelación entre entidades. Entonces tengo en la matriz todas las combinaciones de todas las entidades con todas las entidades, todas contra todas. Y en esa matriz tengo todas las interrelaciones, para no olvidármela. Construyo un DER, lo puedo construir directamente. Hacer un análisis de las cardinalidades, eso es fácil. Detectar y eliminar redundancias, que es lo que vimos recién. Luego convierto el DER en entidades relacionales o tablas, que ya vamos a ver cómo se lleva una 1-1, una 1 muchos y una mucho a tablas, e implementar en el motor usando el DDR. Bueno, este es un ejemplo, este es otro ejemplo. Esto ya vimos las claves foráneas y acciones referenciadas. Bueno. Vamos a cortar aquí, chicos, siendo las 20:03. Hoy tenemos hasta las 21 nomás, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Apoyo esa idea. De acuerdo. Yo De forma también. muy coordinada hasta las 21. ¿Cómo? De forma muy coordinada hasta las 21. Hasta las 21. Nos Bueno, llevemos el partido, profe. yo diría que dejamos acá y hacemos una clase súper práctica, la clase que